Acababa de colgar el teléfono cuando una familiar pesadez se instaló en mi pecho. Esa llamada con Héctor, como tantas otras, me dejó un regusto extraño. Hablamos del próximo cumpleaños de nuestro nieto, nos reímos de la obsesión de Diego con los dinosaurios de juguete e intercambiamos amables buenos deseos como dos viejos conocidos, pero incluso en ese intercambio trivial, algo siempre persistía. Algo como culpa, como dolor, como pérdida. No lo había nombrado del todo. Era ridículo. Lo sé. Héctor y yo nos divorciamos hace más de un año. Técnicamente no teníamos motivos para hablar. Y sin embargo, lo hacíamos, sobre todo cuando se trataba de asuntos familiares. Sofía, nuestra hija, había crecido y construido su propia vida en Austin. Tenía marido, un hijo y un ritmo de vida que ya no podía seguir. Y Héctor. Bueno, Héctor seguía enviando regalos para el cumpleaños de Diego, siempre preguntando qué juguete le haría brillar los ojitos. Le gustaba transferir dinero a la cuenta de ahorros de Diego y enterarse de sus proyectos escolares. Supongo que, a su manera, lo intentaba. Salí al tranquilo patio de atrás de mi casa, mientras el sol del atardecer proyectaba una suave luz sobre los canteros vacíos. Mis dedos rozaron el borde de un arbusto de lavanda seca, y por un instante volví a tener 17 años, haciendo cola en la cafetería del campus, quejándome de los rollos de canela. Es curioso lo que la memoria conserva. En aquel entonces, yo era solo un estudiante más en el colegio comunitario de San Antonio, callado, estudioso, siempre aferrado a un suéter o una carpeta. Héctor y yo estábamos en el mismo programa de economía. Apenas lo noté durante el primer semestre. Era demasiado callado, demasiado pálido, siempre garabateando algo en los márgenes de su cuaderno. Iba tras chicos mayores que yo, con chaquetas de cuero y coche propio. Héctor era el chico que se mimetizaba con las paredes, hasta que un jueves por la tarde, justo antes de un fin de semana largo, arrastré a mi mejor amiga Rosa a la cafetería en busca de mi rollo de canela favorito. «Si vuelven a salir», gemí dramáticamente. «Juro que me muero de hambre». Volvían a salir. Recuerdo el puchero genuino que hice al alejarme del mostrador, derrotada. Ese rollo de canela se había convertido en mi ritual, mi consuelo en una vida que aún no tenía sentido. No sabía que Héctor me había oído. 15 minutos después, justo cuando Rosa y yo estábamos enfurruñadas en nuestra mesa, apareció un chico un poco sin aliento con una bolsa de papel. Tenía el pelo despeinado, las mejillas sonrojadas, y en sus manos tenía un rollo de canela caliente, recién salido de la panadería de enfrente. Lo deslizó frente a mí sin decir palabra. «Para ti», murmuró. «Pensé que querrías uno». Parpadeé al mirarlo, luego parpadeé al ver el rollo. Luego, lentamente, sonreí. En ese instante, algo cambió. Por primera vez, lo vi de verdad. No solo al estudiante callado de mirada inteligente, sino a alguien amable, alguien que escuchaba. Ese simple gesto decía más que cualquier cumplido. Sin encanto, sin juego, solo sinceridad envuelta en papel encerado y azúcar. Desde entonces, empecé a fijarme en él. El movimiento de sus manos al tomar apuntes, el humor sereno en sus comentarios durante las discusiones en clase, su sonrisa suave y vacilante, como si nunca esperara que nadie le devolviera la sonrisa. Empezamos a sentarnos juntos, luego a estudiar y luego a acompañarnos a casa desde el campus. No tardé mucho en meter notas en su mochila y esperar sus mensajes como si fueran un salvavidas. Héctor no tenía nada, ni dinero, ni estilo, ni coche, pero tenía algo excepcional: la atención. Se fijaba en cosas que nadie más veía y me hacía sentir visible. En un mundo donde siempre me sentía como un personaje secundario, Héctor me dio protagonismo. A veces, cuando el viento arrastra el aroma a canela, pienso en ese día, en cómo le temblaban los dedos al entregarme la bolsa, y en su mirada cuando sonreí. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más profundo,
algo que se arraigó con suavidad y nunca se soltó del todo. Eso es lo que lo hace todo más difícil ahora. El peso de todos esos comienzos compartidos y el silencio que los reemplazó. Me apoyé en el viejo banco del jardín, me ajusté el abrigo y dejé que el viento me rozara la cara. En algún lugar, Héctor probablemente le estaría escribiendo a Sofía sobre decoraciones para fiestas o mirando figuras de acción en línea. Y yo estaba allí, enredada en mis recuerdos, preguntándome cómo algo tan pequeño, tan dulce, podía ser el principio y el fin de una vida. Incluso ahora, sigo soñando con rollos de canela. No pretendía quedarme embarazada. No formaba parte del plan, pero de todas formas, nada en nuestra vida seguía un plan. Tenía 20 años, todavía estudiaba, todavía intentaba descubrir quién era. Pero cuando sostuve esa prueba en la mano, 2 líneas rosas me miraron fijamente como una puerta que no quería abrir. No sentí miedo al principio, sentí asombro y una alegría extraña e imposible. Esa noche, soñé con una niña de rizos dorados y ojos grises, ojos iguales a los de Héctor. Desperté sabiendo en el fondo que era verdad. Nuestra hija ya estaba con nosotros. Se llamaría Sofía. Éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres, demasiado cansados. Vivíamos en un apartamento de una habitación que goteaba cuando llovía, y ninguno de los dos tenía seguro médico. Pero lo logramos. Héctor se cambió a clases nocturnas y trabajó como repartidor en una empresa de materiales de construcción. Estudié mientras amamantaba. Comíamos demasiado arroz y sopa de lata. Nuestra cama era un colchón en el suelo. Pero esos fueron algunos de los años más felices de mi vida. Héctor nunca se quejó, ni cuando Sofía lloró toda la noche, ni cuando el coche se averió en medio de una tormenta, ni cuando lloré en el supermercado porque no teníamos suficiente para pañales y leche. Simplemente me abrazó y resolvió las cosas. Era de los que creían que si no se podía atravesar algo, se debía rodearlo, pasar por encima o hacer un túnel justo debajo. Encontró la manera. Con el tiempo, las cosas mejoraron. A Héctor lo ascendieron de conductor a gerente de inventario y luego a asistente de compras. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una clínica dental mientras Sofía empezaba el preescolar. Empezamos a ahorrar un poco, lo justo. Y entonces, un día, entramos en un apartamento destartalado en un barrio mejor y firmamos el contrato con manos temblorosas y sonrisas a juego. Era nuestro primer hogar. Pintamos las paredes de un verde salvia polvoriento y crema suave. Compré cortinas de segunda mano en una tienda de segunda mano e hice cojines a mano. Héctor compró un microondas usado y estaba tan orgulloso que guardó el recibo doblado en su billetera durante un año. Todavía recuerdo cómo la luz de la mañana caía sobre la pequeña mesa de la cocina, cómo Sofía se sentaba allí con los labios manchados de jugo y reía mientras yo le preparaba el almuerzo, cómo Héctor me besaba en la frente antes de salir, girándose siempre una última vez, como si no pudiera soportar apartar la mirada demasiado rápido. No teníamos dinero para vacaciones ni para restaurantes elegantes. Nuestras citas eran pizza congelada y películas viejas en una laptop prestada, pero nos reíamos. Dios mío, nos reíamos muchísimo. Tenía una forma ridícula de poner voces a todos los personajes de dibujos animados que le gustaban a Sofía. Incluso ahora, puedo oír su imitación del Pato Donald resonando en el baño mientras la ayudaba a cepillarse los dientes. A veces íbamos en autobús a la biblioteca pública solo por el aire acondicionado y dejábamos que Sofía se divirtiera en la sección infantil. A veces me traía flores de la gasolinera y me susurraba: «Son tacaños, pero son testarudos, igual que nosotros». Con el tiempo, Héctor abrió su primera pequeña tienda de ferretería. Al principio, apenas era rentable, pero le dio un propósito. Barría los pisos él mismo todas las mañanas, revisaba el inventario 3 veces al día y llegaba a casa con aserrín en el pelo y una sonrisa como si le hubiera tocado la lotería. Construyó ese negocio como construyó nuestra vida, paso a paso. Para cuando Sofía cumplió 10 años, ya no éramos pobres. No éramos ricos,
pero teníamos una vida estable. Recuerdo el día que firmamos la hipoteca de nuestra primera casa. Una casa de verdad con porche, patio cercado y un jardín que soñaba que algún día estaría lleno de lavanda y girasoles. Ese día lloré en el coche. Héctor no me preguntó por qué. Simplemente se acercó, me tomó la mano y dijo, «Lo logramos». Y le creí. Nuestra vida tenía un ritmo, una sensación de progreso, de que todo iba bien. Éramos jóvenes, seguíamos enamorados, seguíamos soñando con tener otro bebé algún día, ahora que todo era más fácil. Pero la vida no siempre espera tu momento. A veces te da lo imposible justo cuando empiezas a respirar de nuevo. No sabíamos que el capítulo más difícil ya estaba a la vuelta de la esquina, y desde luego no sabíamos cuánto costaría. Empezó con mareos. Al principio lo atribuí al estrés. Estaba trabajando a tiempo parcial otra vez, ayudando en la clínica 3 mañanas a la semana, y Sofía acababa de irse a la universidad en Austin. La casa se sentía demasiado silenciosa, y la llené de trabajo pesado. Organizando cajones que no necesitaban organización, horneando pasteles que nunca terminábamos, regando el jardín 2 veces al día. Pero entonces empecé a perder peso. Se me fue el apetito. No podía aguantar mucho tiempo sin sentirme agobiada. Lo ignoré como la mayoría de las mujeres. Quizás las hormonas, quizás la edad, quizás solo la soledad apretándome el pecho. Héctor lo notó, claro. Siempre lo notaba. «Te estás marchitando», me dijo una noche mientras yo repartía guisantes por el plato. «Antes comías como un camionero». Me reí. Siempre me reía cuando no quería llorar, pero una semana después casi me desplomo en el supermercado. Y Héctor no se rió. Llamó al mejor centro médico del condado, usó todos sus recursos y me llevó él mismo. Nunca olvidaré cómo agarró el volante durante ese viaje, con la mandíbula apretada, los nudillos blancos, negándose a mirarme a los ojos en los semáforos en rojo. Estaba asustado, y eso me asustó más que nada. Las pruebas llegaron rápido. Análisis de sangre, escáneres, más escáneres y luego silencio. Ese extraño silencio hospitalario donde el mundo parece acolchado, las luces son demasiado brillantes y las paredes demasiado delgadas para soportar el peso de lo que viene. Cuando el médico finalmente habló, solo oí fragmentos. Palabras como masa, tratamiento intensivo temprano. Sentí que algo dentro de mí se encogía como una vela que se apaga a mitad de camino. Estaba enferma, y no de esas que se quitan con sopa y durmiendo. Estaba realmente enferma, y así todo cambió. El jardín se volvió loco, el correo se amontonó, el aroma a rollos de canela me dio náuseas. Héctor convirtió la habitación de invitados en un espacio de recuperación con un sillón reclinable, un humidificador y una pila de libros que nunca abrí. Y luego vinieron las cirugías, los tratamientos, la interminable niebla de medicamentos y seguimientos, y las salas de espera que olían a lejía y café rancio. Durante años de paredes blancas y oraciones susurradas, de contar los días buenos y sobrevivir a los malos, Héctor estuvo ahí en todo momento. Cada cita, cada noche de fiebre, cada susurro. No puedo con esto. Cuando las náuseas me apretaban las costillas como un alambre, él ni se inmutó. Nunca huyó. Me afeitó la cabeza cuando se me empezó a caer el pelo. Me bañó cuando no podía levantar los brazos. Lloró una vez, solo una vez, cuando creyó que estaba dormida. Recuerdo su sonido, suave, ahogado, el tipo de llanto que nunca quieres oír de alguien que una vez cargó contigo todo el mundo. Y a pesar de todo, lo amaba más. Lo amaba, no porque se quedara, sino porque se quedaba con ternura, porque me abrazaba sin necesidad de curarme, porque me hacía sentir que seguía completa cuando mi propio cuerpo me había traicionado. Pero la enfermedad requiere más que solo tu fuerza. Te quita pedazos de tu identidad, de tu matrimonio, de tu intimidad, y a veces no te das cuenta de lo que te quitan hasta que es demasiado tarde.
Para cuando finalmente entré en remisión, algo entre nosotros había cambiado. Sonreía menos, reía menos. Sus abrazos se sentían más tenues. Su silencio es más pesado. Lo atribuí al agotamiento. Ambos estábamos cansados. Habíamos librado la misma batalla, solo que desde diferentes lados del campo de batalla. Nunca le pregunté si estaba bien. Ojalá lo hubiera hecho porque mientras yo aprendía a vivir de nuevo, algo más en nuestra vida ya empezaba a morir. Y ni siquiera lo oí romperse. Era un viernes por la tarde cuando todo se desmoronó. Héctor llegó temprano a casa ese día, prácticamente radiante. «¿Adivina qué?», dijo radiante al entrar por la puerta principal. «Acabo de firmar un contrato con el mejor proveedor de Texas». «Esto lo cambia todo, Isa». Le sonreí. De verdad, sabía cuánto tiempo había trabajado para conseguir ese contrato, cuántos años había dedicado a hacer crecer el negocio desde cero. Estaba realmente orgulloso de él, aunque últimamente nos habíamos convertido más en compañeros de piso que en almas gemelas, seguía queriendo verlo feliz. Estaba tan emocionado que le dije que se relajara, cruzara la calle y le contara la noticia a Peter, nuestro vecino y compañero de copas de toda la vida. «Te has ganado unas horas de celebración», le dije, poniéndole una botella de refresco frío en la mano. Me besó la frente y se fue corriendo. Me quedé pensando en leer en el solario, pero entonces vi su teléfono vibrar sobre la mesa. Se le había olvidado otra vez, clásico de Héctor. Lo cogí, con la intención de silenciarlo, pero el nombre en la pantalla me dejó paralizado. Michael P. No reconocí el nombre, pero el número sonó una y otra vez. Algo no me cuadraba. Me dije a mí mismo que no debía ser ridículo. Quizás era un socio, quizás alguien de la oficina de proveedores. Pero cuando el teléfono sonó por cuarta vez en menos de 10 minutos, el instinto se impuso a la razón. Contesté. Lo que esperaba era la voz de un hombre mayor. Lo que me llamó fue una mujer joven, fresca, impaciente, familiar. «Ahí estás», suspiró al otro lado de la línea. «Llevo toda la tarde intentando contactarte. Malas noticias. Mi pasaporte está caducado. Nuestro viaje a Cypress podría cancelarse a menos que tu chico sepa mover los hilos. Vamos, cariño, me moría de ganas de irme contigo». No dije ni una palabra. No podía. Me quedé allí paralizada, escuchando el sonido de mi matrimonio desmoronándose en tiempo real. La mujer hizo una pausa. «Héctor, ¿por qué estás tan callado?». Tragué saliva con dificultad, pero mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. «Soy Isabela, la esposa de Héctor». Silencio. Luego una risa suave e incómoda. «Bueno, supongo que ahora lo sabes». Colgó. Eso fue todo. Sin explicaciones. Sin disculpas, ¿sabes? Me quedé mirando el teléfono en la mano. Tenía los dedos entumecidos, pero el corazón, mi corazón, era un fuego incontrolable. No lloré. No entonces. En cambio, caminé hacia la pared y lancé el teléfono con todas mis fuerzas. Golpeó la estantería, rebotó en la madera y rompió la esquina de un marco de fotos, el del día de nuestra boda. Héctor llegó a casa más tarde esa noche, oliendo a cerveza y a victoria. Yo ya estaba en el sofá, fingiendo dormir bajo una manta. No podía mirarlo a la cara, todavía no. Necesitaba tiempo para comprender lo que acababa de pasar, o mejor dicho, lo que había estado sucediendo a mis espaldas desde quién sabe cuánto tiempo. Me besó la cabeza al pasar, un gesto que antes me hacía sentir segura. Ahora me ponía los pelos de punta. Subió las escaleras. Minutos después, oí el ritmo familiar de sus ronquidos, pero no me dormía. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, mirando al techo, escuchando el sonido de la traición que respiraba apaciblemente sobre mí y preguntándome cómo había pasado por alto todas las señales. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris apagado y sin color, como si ni siquiera el sol se atreviera a mostrar su rostro. Ya estaba en la cocina cuando Héctor bajó las escaleras a trompicones, bostezando y frotándose los ojos. Me besó en la mejilla por reflejo y luego cogió la cafetera. Ni me inmuté ni me moví.
Solo lo observé untar mantequilla en la tostada como cada mañana durante los últimos 30 años. Me miró con el ceño fruncido. ¿Estás bien? Pareces raro. Dejé la taza lentamente. Michael P., dije. Las palabras cayeron como piedras entre nosotros. Su mano se quedó inmóvil. El cuchillo cayó al plato. Parpadeó una vez, 2 veces. ¿Yo qué? Preguntó demasiado rápido. Llamó ayer, dije. Desde tu teléfono. Hablando de Chipre. Llamándote cariño. Silencio. Héctor se sentó, con la mirada fija en la veta de la madera de la mesa, tamborileando nerviosamente con los dedos. Mano izquierda, siempre la izquierda. Esperé. No lo negó. Te lo iba a decir, susurró. ¿Cuándo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Antes o después de las vacaciones con ella? Seguía sin respuesta. Héctor, ¿cuánto tiempo? Tragó saliva con dificultad. 12 años, dijo apenas audible. El mundo se tambaleó. Me agarré al borde de la encimera para no caerme. 12 años, repetí atónita. Me has estado engañando durante 12 años. Por fin me miró. De verdad me miró. Tenía los ojos rojos, pero no me importó. Mis lágrimas se habían secado hacía tiempo. Nunca dejé de amarte. Dijo, estabas enferma. No quería hacerte daño. Iba a terminarlo, pero luego no lo hiciste. Le espeté. Lo dejaste pasar. Me mentías cada vez que decías que ibas a pescar, cada vez que me besabas en la mejilla, cada vez que entrabas a esta casa y me mirabas a los ojos. Él se frotaba la cara, derrotado. No quise que pasara, murmuró. Trabajaba en una de las tiendas. Catalina era joven, dulce. Me sentía sola, dije. Estuviste mucho tiempo en el hospital. Te extrañé. Nos extrañé. Así que me reemplazaste, dije con voz hueca. No, dijo rápidamente. No te reemplacé, solo me perdí a mí misma y entonces fue demasiado tarde. Crucé los brazos, repentinamente fría. ¿La amas? Pregunté. Dudó. Amo nuestra vida, dijo. Esta vida contigo. Catalina es algo diferente, pero me dio un hijo. Se me revolvió el estómago. ¿Un hijo? Susurré. Asintió. Se llama Nico. Tiene 4 años. Me apreté el pecho con la mano como si pudiera evitar que el corazón se me desmoronara. Un hijo, otra familia, un secreto guardado con tanto cuidado mientras luchaba por mi vida. Tuviste un bebé, dije lentamente mientras estaba en quimioterapia. No podía mirarme a los ojos. Lo siento, dijo. Tienes que creerme. Nunca quise hacerte daño. Iba a confesártelo tarde o temprano. Finalmente, repetí. Extendió la mano, pero retrocedí. No, dije. Y con eso, salí de la cocina, fui al pasillo, subí las escaleras y entré en la habitación de invitados. No empaqué ese día. No grité ni rompí nada. Simplemente me doblé. Fue el dolor más silencioso que jamás había sentido, pero también el más profundo. Y no dejó de doler durante muchísimo tiempo. No armé un escándalo. No soy así. Esperé a que Héctor se fuera a trabajar a la mañana siguiente. Entonces preparé 3 maletas, solo lo esencial: ropa para una semana, mis medicamentos, una foto de Sofía de cuando tenía 6 años y los guantes de jardinería que usaba cada primavera. Llamé a mi madre y le dije que me iba a quedar una temporada. No le expliqué por qué. No tenía las palabras. Solo dije, necesito respirar en otro lugar. No hizo preguntas. Dejé una nota en la mesa de la cocina, no para Héctor, sino para mí. Decía, aún existes, incluso fuera de esta casa. Luego me fui. Los primeros días me parecieron irreales, como si flotara por encima de mi propia vida, viendo a alguien más seguir adelante sin más. Me quedé en mi habitación de la infancia, la del papel pintado descolorido y la cama que crujía, mirando el techo como si me diera respuestas. No las encontró. Héctor llamó.
Dejé que sonara. Me envió mensajes, no los leí. Incluso vino a casa una vez. Lo observé a través de la cortina mientras estaba en la escalera de entrada con un ramo de flores blancas, mis favoritas. No abrí la puerta. No pude. Se fue a los 10 minutos. Al principio Sofía no lo supo. Le dije que estaba ayudando a la abuela con unos recados, pero al final se le escapó la verdad, probablemente de Héctor. No sé qué le dijo. No sé cómo convirtió 12 años de traición en algo perdonable, pero Sofía lo perdonó. Conoció a Nico. Incluso me envió una foto de los dos niños, Nico y Diego, jugando con camiones de juguete en su patio trasero. Dijo que no saben nada de lo que pasó. Son solo niños. Así debe ser. Asentí. Tenía razón. Pero aún así me destrozó un poco más. Dejé de cocinar, dejé de hacer jardinería, no abrí las cortinas en 3 semanas. Mi cuerpo se movía a través de las horas, pero mi alma se había enroscado en sí misma como una hoja moribunda. Lo único que me mantenía atado a este mundo era Diego. Todas las noches, cuando hablábamos por FaceTime, me enseñaba sus dibujos y me hacía preguntas tontas como si los dinosaurios comían panqueques. Una vez levantó un crayón y dijo: «Este es tu color favorito, ¿verdad, abuela? El rosa que se parece a tus flores». Lloré durante 20 minutos después de esa llamada. Mi mejor amiga, Rosa, vino con pan dulce y álbumes de fotos viejos. No intentó animarme. Simplemente se sentó a mi lado y me dijo: «Tienes derecho a desmoronarte, pero no te quedes ahí para siempre. No cuando aún hay luz por encontrar». Quería creerle. Simplemente no sabía cómo. Entonces, una noche, de repente, Sofía dijo: «Mami, Rose lleva tiempo queriendo ir de viaje a un lugar cálido junto al mar. Creo que deberías acompañarla». Abrí la boca para protestar, pero me detuvo. «Lo diste todo a todos», dijo en voz baja. «Que alguien te devuelva algo ahora». Esa noche, yacía en la cama, mirando el ventilador de techo que giraba sobre mí. El viento afuera susurraba entre los árboles como un susurro que no podía distinguir. Tal vez era hora de escuchar. Tal vez la sanación no empieza con la fuerza. Tal vez empieza con la entrega. Llegamos a Corpus Christi un domingo por la tarde, justo antes del atardecer. El cielo estaba pintado de suaves naranjas y morados ahumados, y el aire olía a sal, arena y algo ligeramente dulce, como a viejos mangos y madera flotante marchita. Rosa había reservado una pequeña casa de huéspedes a pocas cuadras de la playa. Nada de lujos, solo sábanas limpias, un columpio chirriante en el porche y una anfitriona llamada Marta, que nos recibió con té de hibisco frío y demasiadas historias. Todo era tranquilo, un silencio reconfortante. Cada mañana, Rosa y yo nos despertábamos temprano, nos abrigábamos con chales y caminábamos descalzos por la orilla antes de que saliera el sol. El mar nunca era ruidoso a esa hora, solo olas suaves, aves marinas y el ocasional ladrido lejano de un perro. Esa semana no pensé en Héctor, no pensé en Catalina, ni en Nico, ni en la extraña capacidad de Sofía para perdonar lo que yo no podía. Simplemente respiré. Dejé que el agua me rozara los tobillos y que la arena se tragara mis pasos. Y entonces, una tarde, bajamos a un pequeño café junto al muelle. No era nada ostentoso, solo un edificio encalado con persianas de madera torcidas y sillas azules esparcidas por un patio sombreado. El letrero decía «Café Ramírez», pintado a mano en un amarillo suave. Olía a pimientos asados, lima y algo a la parrilla que hizo que Rose suspirara a carcajadas. Fue entonces cuando lo vimos. Estaba barriendo la escalera de la entrada, con una camiseta sencilla y vaqueros desgastados, piel bronceada, con las sienes plateadas, firme y seguro. Levantó la vista y sus ojos se posaron en nosotros, no como a veces hacen los hombres, sino como si realmente estuviera prestando atención a quien llegaba. «Señoritas», saludó con una cálida sonrisa. «Parece que llevan una eternidad caminando. Pasen. La primera comida corre por mi cuenta». Rosa me dio un codazo. «¿Ves? Te dije que algo bueno pasaría».
Puse los ojos en blanco, pero la seguí adentro. Nos sentamos cerca de la ventana. La comida era sencilla: pescado a la plancha, tortillas calientes, aguacate fresco. Todo sabía a que lo había preparado alguien a quien le importaba. Más tarde, al irnos, nos acompañó hasta la puerta. «Soy Mateo», dijo. «Soy el dueño de este lugar». «Isabela», respondí sin pensar. «Ella es Rosa». Su sonrisa se profundizó levemente. «Vuelve mañana. Hago un mole buenísimo los lunes». Nos reímos. Rosa dijo algo coqueto. Yo dije algo educado. Pero al alejarnos sentí su mirada sobre mí. No posesiva, sino pensativa, curiosa, sin hambre, simplemente humana. Esa noche no pude dormir. No porque pensara en Mateo, sino porque por primera vez en meses había compartido una comida, una risa, un nombre, y no sentía vergüenza. No era nada, pero también lo era todo. Y de alguna manera supe que lo volveríamos a ver. Volvimos al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Mateo siempre nos recibía con la misma sonrisa amable, como si nos hubiera estado esperando, como si nada en el mundo le diera más alegría que ver a dos mujeres con sombreros y sandalias caminando hacia su cafetería torcida. No coqueteaba, no hacía preguntas, simplemente nos traía café, tortillas recién hechas y nos contaba historias sobre las recetas de su abuela, cómo le enseñó a cocinar por gusto, no por medida, y como nada bueno salía de apresurar la olla. Rosa lo adoró de inmediato. Creo que vio algo en él, una firmeza que no había visto en un hombre en mucho tiempo. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, volví sola al café. Me dije que era por la comida, pero en realidad era por el silencio, por cómo Mateo hacía espacio sin llenarlo. Ese día, notó la vacilación en mis pasos. Al sentarme, me puso un tazón pequeño delante. «Sopa de maíz asado con lima y hierbas. No está en el menú», dijo, «pero es reconfortante en un tazón». Sonreí. «Ahora lees la mente. Solo los hambrientos». No hablamos mucho esa comida, pero mientras sorbía la sopa, algo en mí se ablandó. No estaba acostumbrado a que me vieran sin que me observaran, ni a que me oyeran sin que me interrumpieran. Cuando terminé, me trajo una tacita de té de canela y se sentó frente a mí. «¿Quieres contarme algo de él?», preguntó con dulzura. Miré por la ventana. El océano brillaba a lo lejos. «Estuve casada 30 años», dije. «Me fue infiel 12. Tuvo una segunda vida, un hijo». Me lo contó después de que le preguntara por un nombre en su teléfono. Mateo ni se inmutó. Dijo que todavía me amaba, añadí, pero no lo suficiente como para serme fiel. Mateo removió su té lentamente. «Eso no es amor», dijo simplemente. «Asentí más para mí que para él». «No sé quién soy sin ese matrimonio», confesé. «Ya no sé qué me gusta comer ni qué tipo de música prefiero. Simplemente existí dentro de la órbita de otra persona durante tanto tiempo que olvidé cómo caminar sola». Mateo no se apresuró a responder. Simplemente permaneció allí sentado, tranquilo, seguro. Luego dijo: «No tienes que descubrirlo todo de golpe. Puede ser un misterio incluso para ti mismo». Algo en eso me hizo suspirar, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que salí de casa. Durante la siguiente hora, hablamos no solo de Héctor, sino también de los libros favoritos de la infancia de Gardens, del olor a ropa recién lavada y de cómo el dolor puede aparecer en medio de un martes perfectamente normal. Le conté que pintaba, no muy bien, pero a menudo. Me habló del limonero que plantó su hija antes de morir. Tenía 12 años. No lloramos. Simplemente nos sentamos a soportar el peso de las cosas, y cuando me fui ese día, me dijo: «Vuelve cuando quieras, no cuando te sientas lista, solo cuando quieras». Esa noche, por primera vez en meses, volví a soñar a color. Y por la mañana, tomé mi cuaderno de dibujo. Al terminar nuestra semana en la costa, Rosa me preguntó si quería prolongar el viaje. Casi dije que sí, pero algo dentro de mí me decía que era hora de volver a casa.
no a la casa que había compartido con Héctor, no a la vida que había dejado atrás, sino a algo completamente distinto, algo que aún no había definido. Antes de irnos, volví al café una última vez. Mateo estaba afuera, podando un rosal terco que se negaba a florecer. «Esperaba verte», dijo, sacudiéndose la tierra de las manos. «Quería despedirme», le dije. «Y gracias», ladeó la cabeza. «Por la sopa, por verme», dije. Sonrió. Y era de esas sonrisas que te hacen sentir que quizás el mundo no es un lugar tan cruel después de todo. «Espero que sigas pintando», dijo. «Aunque sea solo por ti», asentí. «Espero que sigas cultivando esa rosa». Se rió entre dientes. «Cosas testarudas, pero creo que solo es cuestión de esperar la temporada adecuada». Me fui sin promesas. Eso era importante para mí. Sin promesas, sin presión, sin final de cuento de hadas, solo paz. Cuando regresé a San Antonio, Sofía me esperaba en casa de mi madre. Me abrazó fuerte y no me soltó ni un minuto. «Te extrañé», susurró. Le creí. Esa noche hablamos, no solo de Héctor, sino de límites, de dolor y de que perdonar no significa olvidar. Me dijo que todavía visita a Nico, que Diego lo quiere, que espera que algún día pueda conocerlo. No dije que sí, no dije que no, solo dije que tal vez. Pasaron las semanas, luego los meses. No volví a casa de Héctor. No contesté su última carta. No necesitaba venganza, no quería una disculpa. La vida que habíamos construido juntos ya se había derrumbado, no con una explosión, sino con el tiempo y el silencio. Conseguí mi propio apartamento cerca del jardín botánico, pequeño, tranquilo, soleado. Al principio volví a pintar mal, pero cada pincelada era como un latido, como una prueba de que seguía aquí, de que aún era capaz de crear algo mío. Rosa venía todos los sábados con flores y chismes frescos. Mateo me llamó una vez en diciembre solo para ver cómo estaba, solo para saludar. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, nos sentíamos como en casa. Nunca le conté a nadie cuándo ocurrió exactamente. Cuando la ira se disipó, cuando la pena se calmó, cuando por fin exhalé sin dolor. No fue dramático. Era martes. Acababa de regar mis plantas y estaba tomando café en el porche cuando me di cuenta de que el peso en mi pecho había desaparecido, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana que no sabía que estaba sellada. Esa tarde, recogí a Diego del colegio. Corrió hacia mí con una sonrisa enorme y gritó: «Abuela, te dibujé». Era un dibujo de un jardín con grandes flores rosas y un pequeño café con un corazón en el letrero. «¿Soy yo?», pregunté, señalando a la mujer del dibujo. «No», dijo con seriedad. «Eres tú y el hombre amable de la sopa». Me reí hasta que me dolieron las costillas. Y más tarde esa noche, cuando la casa quedó quieta y en silencio, saqué un lienzo nuevo. Pinté algo nuevo. Ni un recuerdo, ni un hombre, ni una rosa. Solo luz, suave, dorada, derramándose desde una ventana entreabierta, justo lo suficiente. Parecía libertad. Parecía yo.